Muy bien, vamos a continuar con la parte número 2 del sistema colonial de los siglos XVI y XVII. Pues hemos visto, ¿no? Según nuestra guía y nuestro texto, pues, ¿qué sucedió dentro de la nueva distribución de trabajo? Las cuales son las minas, la encomienda y los obrajes. Siendo así, las minas, vemos que fue una manera lucrativa que tuvieron las hegemonías europeas, especialmente la de España, para tratar de recuperar su inversión, entre comillas, mediante la extracción de oro, plata y metales preciosos. ¿De acuerdo? Y esto hizo que cada uno de estos países se enriquezca, tal cual. Vemos también como otra distribución de trabajo, aparte de las minas, son las encomiendas. Entonces, vemos aquí un nuevo rol que aparece para el español, llamado el encomendero. Este encomendero, ¿qué era lo que hacía? Administraba las tierras del rey y administraba también los recursos humanos, que ese entonces eran los indígenas en la explotación agrícola. Posteriormente vemos que también aparece otra distribución de trabajo llamada la encomienda. Entonces, la encomienda, perdón, los obrajes o los batanes eran aquellos lugares especializados en donde de alguna manera realizaban ciertos trabajos y también trabajos enfocados a las textiles como tal, ¿de acuerdo? En donde sacaban de los obrajes a un grupo de indígenas, especialmente a niños, se les enseñaba este arte de cómo confeccionar telas y así empezaba este nuevo sistema de distribución de trabajo. ¿Ok? Los que asistimos la anterior vez al museo pudimos ver que aquí en América pues se descubrió este nuevo color, ¿no? El azul, lo que nos contaba el expositor, el guía, perdón, y nos decía que las telas de color azul llegaron en Europa fue algo muy novedoso, porque solo aquí en América se producían estas telas de este color, más que todo porque aquí se podía obtener los pigmentos por las diferentes sabias que tenían las ciertas plantas endémicas de Latinoamérica. En cambio, en Europa no lo tenían. Lo más azulado que tenían es algo tirado a verdoso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces hemos abarcado en sí las tres primeras distribuciones de trabajo que se dieron en América colonial o virreinal. ¿Va? Hablamos de virreinal a un territorio todavía no delimitado, que abarcaba por el norte y Centroamérica los territorios que antes eran ocupados por los aztecas y por los mayas. Ahora estaban ocupados por españoles y desde Latinoamérica lo correspondiente al Tahuantinsuyo. Todo eso era el virreinato de la Nueva España. Posteriormente van a hacer una distribución de territorios, aparecerán los virreinatos, como el de Nueva Granada, el virreinato de Perú o de Lima, y el virreinato, pues, de Quito, no Ecuador, de Quito, ¿de acuerdo? Entonces, terminada la conquista, inicia las instituciones coloniales. ¿Cuál era su objetivo? Pues extraer riquezas en América, como los metales, el oro y la plata. Perdón. Esto dio lugar a un nuevo sistema llamado mercantilismo, que ya se lo explicó. Entonces, señor Castro, ¿qué es el mercantilismo? No hay necesidad que active su cámara. Solo responda, ¿qué es el mercantilismo? Disculpe, Licen. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo no era eso que, ¿cómo es? Lo del oro, los metales, la plata, que hacían así joyas o decoraciones en esos tiempos para hacer, así, para decorar cuando hayan bodas o las tumbas de algunos dioses, No, mi ¿no? estimado, no, mi estimado. Ah, Muy bien. Entonces, eso de notar que no están en clases. Muy bien. Diana, ¿me podría, por favor, ayudar con la definición de lo que era el mercantilismo? El mercantilismo se consideraba que mientras más oro y plata haya en un lugar y más metales preciosos, más fuerte era esa comunidad, además de que era para inversión de dinero de los españoles recuperar supuestamente su inversión. Correcto, correcto. Entonces el mercantilismo era una nueva forma previo al capitalismo, ¿no? Es una nueva forma de sistema económico previo al capitalismo en donde los estados eran poderosos conforme más acumularan oro, plata y piedras preciosas. Esa era la manera
de cómo se funcionó o funcionaban los estados, en especial la parte socioeconómica en Europa. Más acumulaban, más riquezas tenían, especialmente de metales, oro y plata. Acuérdense de las minas de Potosí de plata. ¿Okay? Mientras más acumulaban, y como aquí en América estaba de manera superficial, lo encontrábamos, no tenían que excavar tanto como en la actualidad, ¿no? Con máquinas enormes y con riesgos grandes para obtener unas cuantos gramos de oro. Antes lo obtenían de una manera más pronta, ¿no? Obtenían piedras o pedrones mucho más grandes de oro, de plata, etcétera. Bien, bajo este sistema, Europa se manejó hasta el siglo XVIII y luego aparecen nuevas corrientes. Aparece el capitalismo como tal, especialmente en Gran Bretaña y en Norteamérica. ¿Muy bien? Entonces hablamos de una distribución llamada la mita. Entonces, ¿qué era la mita? Era el trabajo forzado en las minas. ¿Ok? Vemos acá que lo realizaban ¿quiénes? En un principio lo realizaban los indígenas. ¿Por qué? Porque era la parte, lo que más abundaba en un principio, hasta que después empezaron a fallecer muchos indígenas a causa de enfermedades, por los malos tratos de los españoles encomenderos, o por la poca alimentación, el escaso sistema sanitario, y así un múltiple de factores que hizo que la gran población indígena inca fuera desapareciendo hasta quedar muy pocos. Es por eso que a posterior mandan a traer y piden la autorización para traer mediante mercados portugueses y holandeses, traen esclavos para que se encarguen del trabajo forzado en las minas. Perdón. Entonces, los indígenas fueron los que estaban a cargo del trabajo forzado en las minas. ¿Okay? Se usó de manera generalizada para todo tipo de trabajos. También construían obras públicas. Las primeras iglesias, las primeras edificaciones de las, por ejemplo, de aquí de Quito, fueron realizadas por los indígenas, guiados obviamente por españoles con una visión diferente, ¿no? Una visión de tipo al andaluz para la construcción de las nuevas ciudades de España, ¿ok? En donde lo más importante estaba en el centro de la ciudad. ¿Qué era lo más importante? La iglesia, un parque central y un cabildo en donde estaba el virrey o el encargado de administrar las tierras del rey y también administrarlo a los demás encomenderos. Entonces, así empezaba la ciudad, tal cual como al estilo al andaluz europeo, español. Entonces, en la parte central lo más importante, en las partes salientes de la parte central, pues, o las partes medianas, podemos decir, habitaban los españoles, posteriormente los criollos, y por las partes externas, los indígenas o el pueblo como tal. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí en la mita? Estaba marcado por el abuso y la explotación. Podemos ver acá, vamos a mover acá el gráfico, podemos ver acá que la mina huancavelica, según un grabado del cronista indígena Huamampo Madayala, en la leyenda de este dibujo el autor se refiere a este lugar bajo los términos en dicha mina se acaban con indios. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? En estas minas en donde se extraían prácticamente todos los recursos naturales, las personas fallecían por los paupérrimos sistemas, primero de ventilación, segundo de seguridad, tercero de trato. Aquí muchos indígenas para aguantar, ¿qué consumían? Consumían la hoja de coca, la masticaban como chicle. En la actualidad, minas en ciertos lugares de Perú, en ciertos lugares de Bolivia, las personas no han dejado de tener esta costumbre de masticar la coca. Tal vez ha hecho parte de ellos como costumbre, como tal. Pero en sí, se dice que el masticar la coca les daba esta energía extra para poder desempeñarse en labores tan complicadas y tan duras que duraban varias semanas para poder recién tener un descanso. Eso es lo que se daba en las minas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los obrajes. Bien, tal como lo vimos en el texto. ¿Qué era el obraje? El obraje estaba enfocado acá a la elaboración de las textiles, lo realizaban los indígenas y fueron atados
fueron en sí directamente enfocados a aprender el oficio, y también los que eran tomados como los nuevos encargados de ese trabajo eran especialmente los niños y los jóvenes. Estos niños de alguna manera con pensamiento rebelde, ¿qué es lo que hacían? Tenían una especie de repudio, rechazo. Pero ¿qué hacían los encomenderos? Los ataban o los encarcelaban o los encadenaban al telar. ¿Eso para qué? Para que no se escaparan, para que pudieran trabajar eficazmente y obligadamente. ¿De acuerdo? Prácticamente estos talleres eran una especie de cárceles. ¿De acuerdo? Se marcaba aquí directamente el maltrato, especialmente a los niños y jóvenes y también a las mujeres. Ese estaba marcado por varias formas de tortura por lo que protestaban, pero estas protestas nunca llegaron a ser escuchadas y mucha gente pereció con esta, bueno, o se acostumbró, se podría decir, a esta nueva forma de trabajo durante varias horas, muchas e interminables horas para hacer algo que no les beneficiaba, pero sí beneficiaba al encomendero, porque ese era su trabajo como tal. Muy bien, la siguiente clase vamos a hablar un poco de concertaje, ¿de acuerdo? Pero vamos a adelantar un poco. ¿Qué era el concertaje? El método dentro de la hacienda. ¿Qué buscaba esto? Asegurar la mano de obra de los indígenas en labores agrícolas a mano de los encomenderos. Existía un convenio entre, bueno, eso se daba en los latifundios, ¿ok? Existía un convenio entre el indígena y el latifundista, en la cual al indígena se le daba una tierra y denominada huasipungo. Este convenio que se daba entre el latifundista, o sea, el encomendero, y el indígena hacía que éste trabajara en la tierra que se le daba, la pequeña parcela, de por vida, ¿ok? Y esto podría heredar a sus hijos, pero esta tierra en sí no le pertenecía como tal, tenía que producir y devolver este préstamo de tierra al latifundista. Porque el latifundista de alguna manera le alquilaba una parcela para vivir. ¿Cómo se denominó esto? ¿Cómo se llamaba esto? Huasipungo. ¿Muy bien? Todo lo hacían por el tributo indígena. ¿Qué era el tributo indígena? ¿Sí? Los denominados impuestos. Los encomenderos tenían que dar este impuesto al virrey y el virrey tenía que dar estos impuestos al rey, enviar nuevamente al rey. ¿Ok? Aquí en esta cadena de distribución de tributos, obviamente había corrupción. Los encomenderos no daban la parte que tenían que dar, los virreyes no enviaban lo acordado al rey, porque el rey vivía en España, vivía lejos. Entonces, vemos aquí que la corrupción ya apareció en un principio. El único que trabajaba correctamente era el indígena con su familia, quien otorgaba las riquezas, los metales preciosos encontrados, los alimentos cosechados, etc. ¿Ven? Entonces, el tributo indígena era el pago de impuestos y este de alguna manera perduró hasta el siglo XIX, especialmente aquí en América. Lo pagaban los indígenas varones mayores de edad. Al principio lo cobraban los encomenderos mediante productos agrícolas, con lo que cosechaban o también con lo que sacaban de las minas. Posteriormente las cobró la corona española por medio de monedas. Esto pauperizó aún más la economía indígena. Listo, muy bien. Eso correspondiente a lo que hemos visto el día de hoy. Bien, vamos a dejar de grabar porque vamos a hacer una retroalimentación y vamos a hablar de algunas cosas más.